¿Qué tal? Bienvenidos a Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación que convoca a prestigiosos investigadores de la Argentina para que nos podamos acercar un poco a los grandes temas de la ciencia contemporánea. Hoy vamos a hablar sobre los nuevos materiales y en particular los que son cristalinos. El mundo de los materiales cristalinos es demasiado amplio si uno quisiera describirlo exhaustivamente. De hecho, están presentes en muchísimas cosas y objetos de nuestro alrededor. Por ejemplo, el cuarzo y las piedras preciosas son ejemplos de grandes cristales. Por otro lado, el acero y el aluminio están compuestos de pequeños cristales amalgamados entre sí. Y en realidad los chips, por ejemplo, los chips que aparecen en las computadoras, en los teléfonos celulares, en casi cualquier aparato electrónico, están compuestos por láminas de cristales de silicio. Y a este listado hay que agregarle lo que se conocen los televisores de plasma, cuya pantalla tiene cristal líquido, que es una variedad específica de los nuevos materiales cristalinos. Si uno busca auxilio en la química y busca la definición de materiales cristalinos, encuentra que desde el punto de vista molecular tienen estructuras ordenadas, periódicas. Y esto es una diferencia con respecto a los polímeros, o los plásticos, que tienen una estructura molecular desordenada. Para conocer las propiedades de los materiales cristalinos y su estructura molecular, fuimos a conversar con la doctora Sara Vilmes. Los materiales cristalinos los encontramos en la naturaleza, por ejemplo en las piedras preciosas, la mica, el cuarzo, lo que se llama cristal de roca. ¿Qué es un material cristalino? Simplemente un ordenamiento de átomos o de un grupo de átomos o de moléculas a lo largo del espacio. ¿Cómo nos podemos imaginar esta forma de ordenarse periódicamente? Simplemente como una pared azulejada con azulejos decorativos. Uno a veces ve el motivo cuando junta 4 azulejos y eso se repite a lo largo de la pared, para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo. Y podemos imaginarnos toda la pared simplemente viendo el conjunto de 4 azulejos. Lo mismo pasa con los sólidos cristalinos. Conociendo lo que se llama una celda unidad, yo puedo saber cómo es la estructura de todo el sólido. ¿Qué es lo importante de estos materiales cristalinos? Es que las propiedades eléctricas, térmicas, magnéticas, ópticas, mecánicas, todas las propiedades que uno se pueda imaginar, están directamente relacionadas con la distribución de átomos, con la estructura del material, que a su vez es la que condiciona cómo se distribuyen los electrones en ese material. En ciencia de materiales nos encontramos con 2 grandes desafíos. Por un lado, queremos conocer la relación estructura-propiedad y por el otro, tenemos que sintetizar los materiales con una determinada propiedad. Hay casos donde uno conoce cuál es la relación entre la estructura y la propiedad. Por ejemplo, sabemos que si cambiamos la distancia entre átomos en una misma estructura cristalina, lo que hacemos es cambiar el color con que emite ese material. Entonces, si queremos diseñar un dispositivo como, por ejemplo, un puntero láser, que los comunes son rojos como el del o el del supermercado, si queremos diseñar un láser, un dispositivo que se basa en un material cristalino, pero que emita en otro color, lo que hacemos es reemplazar algunos átomos de ese sistema por otros que sean más grandes o más chicos, para así cambiar la distancia entre átomos y cambiar el color del material.
Para la síntesis hay muchísimas variantes. Todo depende del uso que le voy a dar a ese material, de la cristalinidad que necesito y del costo del proceso. Veamos un ejemplo. Tenemos los chips que están presentes en nuestra vida, ya sea en las PCs, en los teléfonos, en los controladores de microondas. Esos chips están todos hechos a partir de un material base que es el silicio, un silicio de altísima cristalinidad. Por ejemplo, acá tenemos cómo se ve un silicio sumamente cristalino. ¿Qué se hace para microelectrónica? Bueno, en determinados puntos de aquí hay que poner 5 átomos extraños de otro elemento por cada millón de átomos de silicio. Con técnicas adecuadas puedo controlar perfectamente la cristalinidad, cuántos átomos estoy poniendo y tener el material deseado. Como ya hemos visto, los materiales cristalinos no son solamente nuevos o sintéticos. En la naturaleza, hace millones de años que existen algunos, como por ejemplo el cuarzo o el silicio. Es decir, que no se trata del material, el material estaba ahí. La diferencia está en el uso que le damos y por eso nos estamos metiendo en un nuevo concepto que se llama aplicabilidad. La importancia de los materiales no está dada por los materiales en sí, sino por el uso que le voy a dar a cada material para construir o fabricar algo como puede ser un dispositivo. Y cada dispositivo va a requerir un material particular. Por ejemplo, los chips de las computadoras, los transistores, si bien se hicieron inicialmente de germanio, después se vio que el silicio es mucho mejor y la industria de la informática y de la microelectrónica se basa en silicio. Desde la aparición del hombre sobre la superficie de la Tierra, una de las cosas que seguramente lo tienen que haber intrigado era cómo generar fuego y por otro lado cómo dominarlo. Ahora, ¿cómo generarlo? Uno puede decir, bueno, deben haber raspado, no sé, palitos duros contra piedras o frotar 2 piedras para tener chispas y de esa forma generar fuego. Entonces uno se preguntará, ¿qué tiene que ver este tipo de encendedor con lo que estamos hablando? La piezoelectricidad. Los invito entonces a recorrer esta reseña histórica sobre este tópico. Hacia fines del siglo XVIII, Charles Augustin Coulomb teorizó acerca de la producción de carga eléctrica por manipulación mecánica de un sólido. Y entre 1817 y 1820, tanto René Just Hawey como Antoine Becquerel reportaron haber observado que cuando algunos cristales se comprimían, había efectos eléctricos. La presión ejercida sobre un cerámico particular lo deforma, induciendo cargas positivas en una superficie del material y negativas en la otra. El primer estudio serio lo hicieron los hermanos Pierre y Jacques Curie en 1880. Entre 1940 y 1965 se desarrollaron métodos de producción de 2 cerámicos piezoeléctricos. En esta época se encontraron la mayor parte de los piezoeléctricos como micrófonos ultrasensibles, el encendedor Magiclick y los relojes de cuarzo. En el próximo bloque vamos a conocer un material que es y será parte indisoluble de nuestra vida cotidiana y que va a tener aplicaciones tecnológicas de las más diversas. Me estoy refiriendo al cristal líquido. Vamos a conocer también herramientas de alta tecnología que son las que se van a usar para el desarrollo de nuevos materiales. Desde comienzos de la década del 70 escuchamos hablar de cristales líquidos. Los cristales líquidos estaban relacionados en particular con las pantallas en blanco y negro. ¿Se acuerdan? Con los primeros relojes, los relojes digitales como el que yo tengo ahora, o con los termómetros que cambiaban de color con la temperatura. Más adelante, este material se fue perfeccionando y su uso aparece en distintos lugares, por ejemplo, en ventanas inteligentes o hasta en los sorprendentes monitores planos. Pero en definitiva,
¿qué es el cristal líquido? Consultamos al licenciado en química Andrés Seltzer y él nos va a explicar un poco más de qué se trata. Los cristales líquidos son materiales que tienen tantas propiedades que uno está acostumbrado a ver en los líquidos, como es fluidez, como es el agua, como es el aceite, y propiedades que uno estaría acostumbrado a ver en los sólidos, como ser, por ejemplo, cierta conservación del orden a escala microscópica. Por ejemplo, las moléculas normalmente en un líquido están orientadas de cualquier manera. En un cristal líquido están orientadas todas más o menos para el mismo lado, por ejemplo, que eso uno normalmente solo lo ve en los sólidos. Sin embargo, a pesar de estar orientadas hacia el mismo lado, se mueven, fluyen como en un líquido. Esto permite tener aplicaciones tecnológicas que no se puede tener con ningún otro material, es decir, mantener fluidez y poder reorientar, por ejemplo, las moléculas muy fácilmente y al mismo tiempo conservar el orden que en un líquido uno no lo podría conservar. Si yo quiero orientar una cosa con un campo eléctrico, orientar molecularmente, girar todas las moléculas y ponerlas mirando para el mismo lado, no puedo hacerlo con algo sólido, porque las moléculas están trabadas. Tengo que girar la piedrita de sólido, ¿sí? En un líquido tampoco puedo hacerlo, porque cuando trato de orientarlas es mucho el desorden en el líquido y no responden. En un cristal líquido, cuando oriento uno, la de al lado se orienta de acuerdo a la primera que orienté, entonces es un fenómeno colectivo. El ejemplo tecnológico más común en donde se ven los cristales líquidos son las pantallas de relojes, de calculadoras, en los que se aprovechan la propiedad de poder orientarlos con un campo eléctrico, que es lo que hace que se prendan y se apaguen, y la diferencia que tienen cuando la molécula está de una manera o de otra en su interacción con la luz. Esa diferencia es característica de un sólido, uno tiene que tener orientada la molécula, y la posibilidad de orientarla es característica de un líquido, de que pueda fluir. Los cristales líquidos generalmente uno se los tiene que sintetizar. Uno tiene que pensar qué molécula va a ser cristal líquido, va a presentar estas propiedades. Si uno quiere que tenga propiedades extra, tiene que hacer un diseño molecular. Tiene que hacer un diseño de la molécula pensando en que tiene que tener esas propiedades, que tiene que ser cristal líquido. Y de ahí en más es mucho trabajo de mesada. De ponerse a mezclar cosas, calentar, hacer las reacciones, purificar, lavar lo que uno usó. Y de ahí más, una vez que uno obtuvo la molécula que le interesaba, tiene que medir y ver si realmente tiene las propiedades que uno esperaba. De acá a 15 años, lamparitas orgánicas, digamos, no que tengan un filamento de metal adentro, sino que tengan materiales orgánicos, posiblemente pantallas extra chatas y flexibles, circuitos flexibles, es decir, lo que ahora uno tiene una calculadora que es rígida, va a pasar a ser algo como una hoja de celofán, flexible y que tenga toda la electrónica dentro. Para los próximos años tal vez uno no lo sepa, pero ahí atrás van a estar los cristales líquidos en la nueva tecnología, en las nuevas cosas que uno va a usar en el día a día. Estos desarrollos tecnológicos fueron posibles gracias a la convergencia de distintas disciplinas, como por ejemplo la química, la física, la biología, pero uno no puede omitir a las ingenierías. Son ellas las que han permitido llevar a una escala de producción masiva todos estos avances científicos. Pero en este proceso también fueron fundamentales las herramientas que desarrollaron los científicos, herramientas de observación, de medición, de comprobación y que en algunos casos requieren una tarea muy exigente de interpretación. Visitamos el Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y allí hablamos con el doctor en química, Matías Giovalli, que también es investigador del CONICET. Y le preguntamos dos cosas. Primero, ¿qué es la difracción de rayos X? Y en todo caso, ¿cómo se usa para identificar materiales cristalinos? La difracción es un fenómeno característico que tiene la radiación, en particular estamos trabajando con radiación de rayos X, que tiene la facultad de atravesar la materia
y en el caso de que esta materia se componga de átomos ordenados periódicamente en el espacio, es decir, en forma cristalina, se produce un fenómeno de dispersión en el espacio de esa radiación que incidió anteriormente. Esa radiación dispersada es colectada por un detector generando un patrón, y ese patrón es el que nos permite identificar de qué modo estaban ordenados esos átomos en el espacio. Este equipo, al generar un patrón de difracción en una muestra sólida, nos da de alguna manera lo que podríamos llamar el DNI o identificación de esa sustancia. El ordenamiento que tienen los átomos en el espacio es una característica peculiar de cada sustancia, siempre y cuando sea cristalina. Y eso nos permite identificar un tipo de sustancia o un conjunto de sustancias que de otro modo no se puede conocer. El Centro de Microscopías Avanzadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires funciona como una unidad en donde se hace investigación básica y aplicada, especialmente en los siguientes campos: en la biología, la química, la física, la ciencia de los materiales, la medicina y la ingeniería. Fuimos a este centro y conversamos con la doctora Lía Pietrasanta, y con ella conocimos dos herramientas que son fundamentales para el desarrollo tecnológico. Son dos microscopios. Uno es el microscopio de transmisión y el otro es único en el país y es de fuerza atómica. Tanto la microscopía electrónica de transmisión como la microscopía de fuerza atómica son herramientas fundamentales en la caracterización de los nuevos materiales que se van desarrollando y, por lo tanto, en el área de la nanotecnología. Tanto la microscopía electrónica de transmisión como la microscopía de fuerza atómica nos permiten caracterizar nuevos materiales y, por sobre todas las cosas, material biológico. La mayor ventaja de estas técnicas es el grado de resolución que se obtiene en distintas muestras, no solamente en materiales, sino también, por ejemplo, cuando hablamos de moléculas aisladas, podemos preservar la estructura y, por lo tanto, la función de las mismas. Este es el microscopio electrónico de transmisión, que permite caracterizar materiales, así también como material biológico. En este momento tenemos una resolución de 1 nanómetro aproximadamente. Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, una célula, para poder observarla aquí en el microscopio electrónico de transmisión, necesitamos hacer un procesamiento de la muestra. Necesitamos fijar la célula, deshidratarla, cortarla, hacer unos cortes, hacer una tinción y después observarlas. Mientras que con el microscopio de fuerza atómica yo observo la célula viva, ¿no?, durante un determinado tiempo, y esa es la gran diferencia entre las microscopías. En el mundo de hoy hay científicos que se dedican a investigar sistemas que son muy pequeños, muy chiquititos, en el orden de lo que se llaman nanómetros. Y un nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Hay muchos científicos que intuyen aplicaciones en electrónica, en lo que se va a llamar o se llama nanoelectrónica, o los nanorobots, que son los que van a reparar células. Pero de hecho ya hay aplicaciones hoy en la biología, como nos explica la doctora Elizabeth Harris. Los factores de crecimiento son moléculas importantes porque participan en el crecimiento de las células y, por ejemplo, tienen un rol muy importante en el cáncer. Hoy, gracias al descubrimiento de unas nuevas nanopartículas denominadas puntos cuánticos, podemos visualizar procesos importantes como, por ejemplo, la entrada de ese factor de crecimiento a la célula a nivel de moléculas únicas. Estas nanopartículas son
del orden de 1.000.000 de veces más pequeños que 1 milímetro. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es modificar una capa polimérica que recubre a estas nanopartículas y en particular la unimos a moléculas que nos interesa estudiar, como por ejemplo podría ser un factor de crecimiento. Estas nanopartículas tienen futuras aplicaciones en 2 áreas de la biomedicina. Una es en los análisis clínicos, porque permiten tener una muy alta sensibilidad. Como vimos, podíamos llegar a detectar una molécula única. Otra de las aplicaciones es en diagnóstico por imágenes. Sería muy interesante poder aprovechar de la posibilidad de detectar estas nanopartículas a través de la piel sin tener que hacer, por ejemplo, un proceso de cirugía, para poder saber si un tumor, por ejemplo, ha tenido metástasis. Se ha mostrado que nanopartículas que se pueden visualizar con luz infrarroja se pueden detectar hasta 5 centímetros por debajo de la piel. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar este tipo de tecnología? Bueno, en primer lugar es la toxicidad de estas nanopartículas y eso es lo que se está estudiando. El interior, ese cadmio que tienen adentro, es tóxico y es muy importante que el recubrimiento no permita que ese cadmio llegue al tejido. Otro problema que hay hasta ahora es que para detectar esos tumores se necesita todavía más penetración, porque se sabe que pueden existir hasta como 10 centímetros por debajo del tejido y todavía no se llega a ese nivel de detección. En este viaje de exploración hemos planteado un panorama sobre los nuevos materiales cristalinos. Hemos conocido de qué se tratan los cristales líquidos y hasta hemos hablado de las herramientas que se usan en este momento de última generación para asistir en los nuevos desarrollos tecnológicos. Y finalmente hemos visto los aportes actuales y potenciales de la nanotecnología a la biomedicina. Esto fue Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. La importancia de los materiales no está dada por los materiales en sí, sino por el uso que le voy a dar a cada material para construir o fabricar algo como puede ser un dispositivo. Para los próximos años tal vez uno no lo sepa, pero ahí atrás van a estar los cristales líquidos, en la nueva tecnología, en las nuevas cosas que uno va a usar en el día a día. Sería muy interesante poder aprovechar de la posibilidad de detectar estas nanopartículas a través de la piel sin tener que hacer, por ejemplo, un proceso de cirugía para poder saber si un tumor, por ejemplo, ha tenido metástasis.